Chicos, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Me presento, soy Fiorella Neira Córdoba, coordinadora del proyecto Hermano Mayor. En esta ocasión vamos a dar inicio a la charla de nuestro tutorio Cosme. Un momentito, por favor, para compartir la pantalla y darle su presentación como debe ser. A ver. Mm, Ay, a ver. Aquí. Ya listo. Voy a compartir la pantalla. A presentar. Ya listo. Mm, Listo, chicos. Muy buenas noches con todos. Espero que estén muy bien y pasen una bonita noche. Por favor, sáquenle provecho a la clase por nuestro tutor. Hoy día vamos a ver lo que son trastornos de flujo sanguíneo y valvulopatías. Nuestro tutor de BHM es el universitario Diego Fernando Cosmes, estudiante de quinto ciclo de la carrera de Medicina Humana. También es tutor, como les dije, presente de fisiopatología en BHM, también de morfofisiología del sistema nervioso y también certificado de neuroanatomía. Bien, haciendo énfasis con ella, empezamos con la clase. ¿Estás, Diego? Sí, Fío, ¿se escucha? Disculpa. Sí, sí se escucha. Ya. A ver, voy a comenzar a compartir y me avisan si se ve. Chu, chu. Ya. ¿Se puede ver? Disculpen. ¿Se visualiza la pantalla? Ahora sí, Diego. Ya. A ver, chicos, el día de hoy vamos a ver lo que son los trastornos del flujo sanguíneo en la circulación sistema y algunas valvulopatías. Con lo que respecta al contenido tenemos definición, clasificación de los vasos, estructura y función, regulación de la presión arterial sistémica, la propia hipertensión arterial, la arteriosclerosis, la aterosclerosis, valvulopatías, conclusión, resumen y referencias, ¿ya? En lo que respecta sanguíneo es el movimiento continuo de la sangre a través del sistema circulatorio, compuesto por el corazón, arterias, las propias venas, los capilares, donde las alteraciones estructurales de las arterias y las arteriolas reducen el flujo sanguíneo hacia los tejidos, provocando el deterioro del suministro de oxígeno y nutrientes, llevando a la acumulación de los productos de desecho en el metabolismo. Es decir, que a lo que se refiere a las alteraciones estructurales de lo que son estos componentes, ya sea las arterias, las arteriolas y demás, pueden provocar la reducción de lo que es el propio flujo sanguíneo. Si se reduce lo que es el flujo sanguíneo, en este caso, el aporte de oxígeno y de nutrientes va a estar disminuido, ¿sí o no? Si disminuye lo que es el aporte de oxígeno y de nutrientes, por ende, diferentes partes del cuerpo no van a poder cumplir sus diferentes necesidades metabólicas. Es decir, que aparte de que va a haber esta disfunción de las necesidades metabólicas de diferentes partes del cuerpo o de diferentes tejidos periféricos, va a provocarse también la acumulación de productos de desecho en el metabolismo celular, es decir, productos de desecho como el propio dióxido de carbono, ¿sí o no? En este caso, como se puede ver en las siguientes imágenes, tenemos lo que son las propias arterias, las venas y el propio corazón. En este caso, las arterias se pueden dividir en lo que son arterias de gran calibre, arterias de mediano calibre y arterias de pequeño calibre. Y las venas básicamente también. Y también tenemos otro vaso más conocido como el capilar, que es un vaso sanguíneo que se diferencia bastante de lo que son las propias arterias y venas, ya que ésta solamente posee lo que es una propia membrana endotelial, a comparación de las arterias y venas que poseen en este caso tres capas, que sería la túnica adventicia, la túnica media y la túnica íntima, ¿ya? Y con lo que respecta al propio corazón, como se puede ver aquí, tiene sus cuatro cavidades: su aurícula derecha, su ventrículo derecho, su aurícula izquierda y su ventrículo izquierdo. La sangre normalmente cuando viene por lo que son las venas, tanto cavas inferiores y superiores, llegarían hacia lo que es la propia aurícula derecha. De la aurícula derecha
pasan por lo que es la válvula tricúspide hacia lo que es el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, por medio de lo que es la propia válvula pulmonar, se dirige hacia lo que es la arteria pulmonar y la propia arteria pulmonar hacia lo que son los propios pulmones. Donde ya llegan a los pulmones, aquí se daría el propio intercambio de gases o el intercambio gaseoso, donde esta propia sangre, que viene en este caso desoxigenada, pasa a ser sangre oxigenada. Es decir, esta propia arteria pulmonar es bastante característica o curiosa porque es la única arteria que se encarga de llevar lo que es sangre desoxigenada, es decir, sangre que posee grandes cantidades de dióxido de carbono. Esto principalmente porque cuando la sangre que viene de lo que son las venas cavas, tanto superiores e inferiores, aún se encuentra con estas moléculas o estos productos de desecho. Ya cuando se da el intercambio gaseoso a nivel de los pulmones, ya se convierte esta sangre desoxigenada a sangre oxigenada, ¿ya? Es decir, que hay mayor cantidad de lo que es el propio oxígeno a comparación del dióxido de carbono. Después esta sangre que ya está oxigenada pasaría por lo que son las propias venas pulmonares, que también aquí es bastante característica, ya que es la única vena del cuerpo que se encarga de llevar lo que es sangre oxigenada. Es decir, tanto las arterias pulmonares como las venas pulmonares tienen una función como que invertida en este caso. Las arterias pulmonares llevan sangre desoxigenada o alta en lo que es el dióxido de carbono y las venas pulmonares sangre oxigenada o sangre alta en lo que es el propio oxígeno. Estas venas pulmonares luego desembocan en lo que es la propia aurícula izquierda y la aurícula izquierda hacia lo que es el ventrículo izquierdo por medio de lo que sería la propia válvula mitral. Luego del ventrículo izquierdo pasa hacia lo que es la propia aorta por la válvula aórtica, ¿no? Y la propia aorta, su callado y demás, hacia lo que es la propia circulación sistémica. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos, o se entendió todo? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya. Sí, gracias. En este caso, pasando a lo que es la siguiente PPT, respecto a la propia clasificación de los vasos. Básicamente ya les di un resumen bastante, se puede decir, a gran escala de lo que sería, tenemos las propias arterias. Luego estas arterias se pueden dividir también en lo que son las propias arteriolas y lo que son los capilares. Básicamente la función de las arterias es llevar el contenido sanguíneo hacia lo que son los tejidos periféricos. De las propias arteriolas, básicamente su función principal es controlar la propia presión arterial, es decir, que estas arteriolas se encargan de em, modular o en todo caso poseer un mecanismo de regulación de la propia presión arterial. Y después de que tenemos las arteriolas, estas continúan haciéndose cada vez más pequeñas, llegando hacia lo que son los propios capilares. En este caso, como se puede ver aquí, en lo que es el propio lecho capilar, se daría lo que es el propio intercambio de oxígeno. O sea, aquí es donde la sangre que viene la sangre oxigenada se acaba convirtiendo hacia lo que es la propia sangre desoxigenada, porque básicamente aquí es donde se da el aporte de oxígeno hacia lo que son los tejidos. Y este propio capilar únicamente posee una túnica interna que está conformada por lo que es el propio endotelio. En ese caso, como les había mencionado, son tres capas que posee normalmente las arterias y venas, a excepción de los capilares. Una túnica adventicia, una túnica media y una túnica íntima. Con lo que respecta a la túnica adventicia, principalmente estaría conformada por lo que son fibras colágenas o básicamente fibroblastos, ¿ya? Es básicamente una capa que nos permite eh, la elasticidad de lo que son estos vasos. Luego, con lo que respecta a la túnica media, estaría conformada por lo que son, a ver, colágeno, fibras colágenas. Luego, la túnica media estaría conformada principalmente por lo que serían las células musculares lisas, que permite básicamente tanto la constricción como la dilatación de la propia arteria o vena, ¿ya? Principalmente esta túnica media está en mayor tamaño en las arterias, ¿ya? Y con lo que respecta a la túnica íntima, básicamente estaría conformada por lo que es un epitelio endotelial de células simples. Aquí
Su función básicamente es contener lo que son diferentes componentes para lo que sería la cascada de la coagulación. Componentes como sería el factor de von Willebrand eh, y demás, ¿no? Básicamente. También posee lo que son componentes tanto protrombóticos como antitrombóticos. En este caso, como es la propia heparina y demás. Es decir, hay tantos componentes antitrombóticos en un estado normal y hay componentes protrombóticos cuando hay algún tipo de lesión en lo que es este propio vaso. Así que básicamente estos componentes antitrombóticos o anticoagulantes permite que la sangre sea de forma líquida a través de lo que son estos vasos. Después de que se dé este paso de lo que son las arteriolas a los capilares y los capilares hacia lo que son las vénulas, también tenemos básicamente lo que es la túnica interna, la túnica media y externa, pero en un menor tamaño, en un menor grosor. Lo de que pasen estas vénulas hacia lo que es un calibre más grande, básicamente hacia lo que son las propias venas, ya sea de grande o mediano calibre. Y una característica importante de lo que son estas propias venas es que estas poseen lo que son las válvulas. Estas valvas o válvulas básicamente tienen la función de evitar que se dé un reflujo a nivel sanguíneo. Porque, por ejemplo, cuando la sangre intenta llegar a lo que es el propio corazón, por lo que es, digamos, la vena cava inferior, esta propia sangre estaría yendo en contra de lo que es la propia fuerza de la gravedad. Como la sangre va en contra de la propia gravedad, la sangre puede bajar fácilmente. Por eso es que el propio cuerpo tiene en este caso lo que son estas válvulas, que evitan este reflujo sanguíneo y proporciona que esta propia sangre llegue hacia lo que es el propio corazón. Bien, en este caso viendo una distribución también de lo que son sus propias capas, aquí se ve una arteria y una vena. Tiene su propio epitelio endotelial, su túnica íntima, su túnica media y su túnica adventicia. En este caso, resaltando que la túnica media, como les mencioné, es mucho más ancha en lo que son las arterias a comparación de las venas, ¿ya? Y aquí están los capilares que únicamente está conformado por lo que es eh, una, un epitelio endotelial, también conocido como podocitos, ¿ya? Y básicamente su función, como les menciono, es el intercambio eh, de oxígeno. Básicamente se encarga de dejar el oxígeno hacia lo que son los propios tejidos del cuerpo. Luego aquí tenemos otra estructura de una arteria común, una arteria normal. Aquí tenemos fibras de colágeno en lo que sería la túnica externa o la túnica adventicia. Luego tenemos fibras musculares lisas en lo que respecta a la túnica media. Y en la túnica íntima principalmente células endoteliales, pero también puede haber pequeñas cantidades de tejido conjuntivo o membranas elásticas internas. ¿Ya? En este caso, aquí lo he puesto igual. Básicamente aquí tenemos otra imagen de lo que les estaba explicando. Aquí tenemos la propia arteria de gran calibre, como la aorta. Esta aorta, con lo que se va alejando del propio corazón, su tamaño va a ir disminuyendo hacia lo que es una propia, ya sea arteria elástica o muscular. La arteria elástica principalmente tiene mayor cantidad de lo que es esta capa o esta túnica adventicia, básicamente porque estaría conformado por lo que son una gran cantidad de lo que son estas fibras de colágeno o fibroblastos. En cambio, una arteria muscular tiene mayor cantidad de lo que son fibras musculares lisas, es decir, tiene una capa muscular o una túnica íntima mucho más gruesa, como se puede ver aquí. Luego de que tenemos esta arteria muscular, va a seguir haciéndose más pequeña su calibre, su lumen se va haciendo más pequeño y se va a convertir en lo que es una propia arteriola. Esta arteriola, como se puede ver aquí, igual posee las tres capas, la íntima, la media y la adventicia, y se encarga principalmente del control de la presión arterial.
Y luego de que tenemos la propia arteriola, pasa hacia lo que son los propios capilares. Estos capilares poseen principalmente estas células endoteliales y lo que son estos pericitos, ¿no? Y se da el intercambio de gases y nutrientes, es decir, que aportan lo que es tanto el oxígeno como los propios nutrientes hacia lo que son los tejidos periféricos del cuerpo. Luego de que tenemos estos capilares, tenemos las propias vénulas o vénulas postcapilares que se van haciendo cada vez más grande en comparación con lo que son los propios capilares. En este caso, cuando las vénulas, ya poseyendo también lo que son las propias adventicias medias e íntimas, se van acercando más al corazón, se van aumentando su diámetro o su lumen se va haciendo más grande. Aquí tenemos venas de mediano o intermedio calibre y de gran calibre, ¿no? En este caso sería la propia vena cava inferior, la cual, como les menciono, posee sus propias válvulas que impiden este reflujo de sangre. Esto lo vamos a tocar más adelante, pero en este caso, básicamente eso sería todo. ¿Alguna pregunta, chicos, con lo que se está viendo o está todo claro? ¿Todo claro? Ya. Además, cabe mencionar que la propia presión del cuerpo, en este caso la propia presión arterial, es mucho más elevada en lo que son las arterias a comparación de las propias venas, ¿ya? ¿Por qué pasaría esto principalmente? Porque al momento que el corazón se dé su momento de diástole o su propia contracción ventricular, la sangre pasa con mucha más fuerza a través de lo que son estas propias arterias a comparación de cuando está subiendo, ¿ya? Esto ya sería un dato aparte. Ahora pasando a este pequeño cuadro que básicamente nos menciona también su estructura y función de lo que son estos propios vasos, tanto arteria, arteriola, capilar, vénula y vena. En este caso, la propia arteria posee las tres capas, la túnica media gruesa principalmente, y le da las propias características contráctiles y de la propia elasticidad. Y como función principal se encarga de transportar la sangre del corazón mediante la presión arterial. Las arteriolas básicamente posee igual las tres capas, pero son mucho más delgadas y más estrechas. Y su función básicamente se encarga de controlar lo que es la propia presión arterial a través de una regulación de la resistencia de la resistencia vascular periférica, ¿ya? La función del capilar básicamente es una estructura microscópica donde posee una sola capa de endotelio y permite el intercambio de materiales entre la sangre y el líquido intersticial de lo que son los propios tejidos, ¿no? La vénula igual posee las tres capas y su función es llevar la sangre de los lechos capilares hacia el corazón. Y la vena es igual, solamente que en este caso posee lo que es una túnica media más delgada a comparación de las arterias. Por ende, la presión es más disminuida y además que igual transporta la sangre de las vénulas hasta el corazón. ¿Ya? Ahora pasando con lo que es la propia regulación de la presión arterial sistémica. Cabe mencionar en este caso con lo que respecta a este propio endotelio que tenemos, básicamente posee dos estados, un estado basal y un estado activo. En este caso el estado basal es cuando hay una normotensión, es decir, que la propia presión arterial se encuentra en un estado normal o de equilibrio. En este caso, en este estado basal que posee la propia normotensión, hay un flujo laminar, es decir, es un flujo totalmente estable, y hay factores de crecimiento, como lo que sería el propio VEG, es decir, factor de crecimiento vascular endotelial, donde en este caso produce una superficie no adhesiva o no trombógena, ¿ya? En cambio, cuando hay un estado activo, en este caso ya sea por diferentes factores como un flujo turbulento, la propia hipertensión, citoquinas proinflamatorias, el propio sistema de complemento, productos bacterianos y demás, que básicamente, también como el humo del cigarro, que básicamente produce un estado proinflamatorio o que va, en este caso rompe lo que es la propia triada de Virchow. En este caso, ¿algunos de ustedes chicos se acuerdan cuáles eran los tres componentes de la triada? ¿Alguno se acuerda?
No. Bueno, en este caso, dándoles una pista, tenemos lesión endotelial, tenemos estados de hipercoagulabilidad y finalmente tenemos uno más. ¿Alguno de ustedes se acuerda, chicos? ¿Cuál era el último? No. Como último tenemos el propio éstasis sanguíneo, que básicamente estos tres componentes, sí, a ver, por el chat creo que me están diciendo, sí. En este caso, estos tres componentes producen estados protrombóticos en lo que es el propio vaso sanguíneo. Es decir, cualquiera de estos elementos que dañe o que active estos tres componentes del lateral derecho va a producir este estado activo del propio endotelio, lo cual va a ocasionar lo que es un aumento de la expresión de lo que son moléculas procoagulantes o moléculas de adhesión y factores proinflamatorios, y la alteración de la expresión de quimiosinas y citoquinas y factores de crecimiento. Es decir, que cuando se dé alguno de estos componentes, el propio endotelio va a liberar, en este caso, factores protrombóticos, como podría ser, como les mencioné, em, eh, el factor de von Willebrand, también la propia activación de lo que es la cascada de coagulación, ya sea extrínseca e intrínseca, por lo que es el propio factor tisular y demás, ¿ya? Básicamente se daría este aumento protrombótico y también aumentaría la propia presión arterial a nivel de este estado inflamatorio. En este caso, algunas propiedades o funciones de lo que es la propia célula endotelial, tenemos el mantenimiento de la barrera de la permeabilidad, es decir, que permite, en este caso, que se dé este aumento de la permeabilidad, eh, permitiendo el traspaso de diferentes moléculas o de diferentes células proinflamatorias a los tejidos, la elaboración anticoagulantes, antitrombóticos y reguladores, la elaboración de moléculas protrombóticas, también estos estados inflamatorios, como se puede ver aquí, factor tisular de von Willebrand, eh, producción de matriz extracelular, modulación del flujo sanguíneo y la reactividad vascular, ya sea por lo que son factores vasoconstrictores o vasodilatadores. En lo que respecta a factores vasoconstrictores, tendremos la propia endotelina, que es el componente más importante a nivel de lo que es el propio vaso sanguíneo. Esta propia endotelina es la primera en actuar en lo que respecta a la vasoconstricción. También tenemos a la propia ECA, básicamente es la enzima convertidora de angiotensina, y a componentes vasodilatadores tenemos al óxido nítrico y las prostaciclinas, ¿ya? La regulación de la propia inflamación y demás, y la regulación del crecimiento vascular o crecimiento celular, en pocas palabras. En este caso, ya pasando a otro gráfico también, con lo que respecta a la propia presión arterial, conocemos que es tanto el gasto cardíaco por lo que es la resistencia vascular periférica. En este caso, como se puede ver aquí mismo, hay diferentes factores que pueden aumentar esta propia presión arterial. Por ejemplo, en lo que respecta al gasto cardíaco, tanto el aumento de la volemia como el aumento en lo que es la retención de sodio, lo que son los propios mineralocorticoides, o en lo que es la disminución del péptido natriurético auricular. En este caso, si hay aumento de volemia, hay aumento de lo que es el propio gasto cardíaco. El sodio básicamente es una molécula que jala agua, así que si hay grandes cantidades o de retención de sodio, hay gran retención de líquidos, por ende aumenta la volemia. Los mineralocorticoides es básicamente lo mismo, son aquellas sustancias como en este caso la noradrenalina o la adrenalina, que aumentan la propia contracción del corazón y por ende también aumentan lo que es el propio gasto cardíaco. Y el péptido natriurético auricular es básicamente una molécula vasodilatadora, es decir, que se encarga de un feedback negativo cuando la presión está muy elevada. Si estos disminuyen, por ende, en este caso puede aumentar lo que es el propio gasto cardíaco. También tenemos lo que son los factores cardíacos, como la propia frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Si estos aumentan, también aumenta el gasto cardíaco.
Y en lo que respecta a la resistencia vascular periférica, tenemos tanto factores humorales como factores neurales, ¿no? Y factores locales. En este caso, con lo que respecta a factores humorales, tenemos los constrictores, en este caso como la angiotensina 2, catecolaminas, tromboxano, leucotrienos y la propia endotelina, que aumenta la propia resistencia vascular periférica. Y en este caso tenemos la disminución de lo que es mediadores dilatadores como las prostaglandinas, las cininas y el óxido nítrico. Cuando estas disminuyen, hay menos factores vasodilatadores y por ende aumentan los factores vasoconstrictores, aumentando la resistencia vascular periférica. Y en lo que respecta a factores neurales, tenemos los constrictores y dilatadores. Los constrictores principalmente por lo que son receptores alfa-adrenérgicos y los dilatadores por lo que son receptores beta-adrenérgicos, ¿ya? Además tenemos factores locales como es la propia autorregulación, el pH y la propia hipoxia. En este caso, el propio cuerpo, por feedback negativo, tiene un intervalo tanto de pH como por lo que es su propia autorregulación. ¿Por qué tiene que ver el pH a nivel de lo que es el flujo sanguíneo? En este caso, cuando hay gran cantidad de lo que es eh, dióxido de carbono, este propio dióxido de carbono junto con lo que es el propio agua, puede en este caso convertirse en lo que es ácido carbónico. Este ácido carbónico, básicamente, como muy bien dice su nombre, es un ácido. Y un ácido básicamente posee un pH disminuido. Este pH disminuido va a provocar, en pocas palabras, un aumento de lo que es el flujo sanguíneo. Si hay este aumento de flujo sanguíneo, va a aumentar también la resistencia vascular periférica, ¿ya? Y todos estos componentes mediante lo que es el propio gasto cardíaco y la propia resistencia vascular periférica, van a provocar ya sea el aumento de la propia presión arterial como su disminución, ¿ya? En este caso, como se puede ver aquí, tenemos la propia aldosterona, secretada de la glándula suprarrenal, la angiotensina 2, mecanismos del propio SRAA o sistema renina-angiotensina-aldosterona, los propios vasoreceptores, los quimiorreceptores también están, en este caso el aumento de lo que es el retorno venoso y demás, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede ver lo que son diferentes barroreceptores, ya sea en lo que es el propio callado de la aorta o en todo caso en lo que es el propio seno carotidio. Estos barroreceptores básicamente se encargan de medir lo que es el aumento, la dilatación de lo que son estas propias arterias. Si la arteria no se dilata o en todo caso eh, no detecta esta elevación de la propia presión, va a enviar en este caso diferentes señales eléctricas, diferentes sinapsis hacia lo que es el propio hipotálamo y además de lo que es el propio puente a nivel del cerebro, ¿no? Básicamente porque aquí se encuentra lo que es el propio centro de regulación de la presión arterial. Cuando se envía este estímulo, esta sinapsis a lo que son este centro de regulación de la presión, por feedback negativo, va a enviar un aumento de la propia actividad simpática, como se puede ver aquí, y va a aumentar la propia resistencia vascular periférica. Eso con lo que respecta a los barroreceptores. Pero también tenemos lo que son los propios quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores también se encuentran en lo que es el propio callo de la aorta y básicamente detectan lo que son diferentes componentes químicos a nivel de la sangre, como podría ser este dióxido de carbono que les mencioné hace poquito. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, chicos, o se está entendiendo todo? ¿Todo se comprende? ¿O tienen alguna duda? ¿Todo claro? Si no, para pasar a la siguiente PPT. Ya. Entonces, creo que no hay ninguna duda. Pasando con lo que es la propia hipertensión arterial, en este caso tenemos dos tipos de hipertensión arterial, una primaria y una secundaria. En este caso, la primaria, básicamente también conocida como hipertensión esencial, es de causa idiopática, ¿ya chicos? Es de causa idiopática y es la más frecuente, al menos en un 90 a 95% de los casos. 95%.
Y la secundaria básicamente es menos frecuente, sin embargo está ligada a lo que es una propia enfermedad de fondo, es decir, que la persona de por sí posee una enfermedad que te condiciona a esta hipertensión arterial, como podría ser el síndrome de Cushing, por ejemplo, ¿no? Que condiciona esta hipertensión arterial secundaria, ¿ya? En este caso, como les menciono, la propia hipertensión esencial es de causa idiopática, sin embargo, hay en este caso hipótesis o teorías que mencionan que hay mutaciones o polimorfismos a nivel genético, ¿no? Que pueden provocar, en este caso, este estado de hipertensión arterial. Porque recordando un poquito, la definición de esta enfermedad es un estado donde poseemos la propia presión arterial elevada de forma crónica y persistente. En este caso, mencionándoles un poquito más respecto a las causas de hipertensión arterial secundaria, tenemos de origen renal, endocrino, cardiovascular y neurológico, ¿no? Con lo que respecta a renal, tenemos la propia nefropatía crónica, vasculitis renal, tumores secretores de renina, estenosis arterial renal, entre otras. En lo que respecta endocrino tenemos la propia acromegalia, el feocromocitoma, el hipertiroidismo, también tenemos hormonas exógenas y demás, ¿no? Y con lo que respecta a cardiovascular tenemos, por ejemplo, el gasto cardíaco aumentado, la rigidez de la propia aorta, aumento de volumen intravascular, la panenteritis nodosa, estas ya son enfermedades más inusuales, y la propia coartación de la aorta. Y respecto a causa neurológica, tenemos la apnea del sueño, estrés agudo, también la presión intracraneal aumentada, entre otras. En este caso es lo mismo que les mencioné. Para calificar a lo que es una propia hipertensión arterial, en este caso, según lo que es la propia AGA, se menciona que tanto la presión sistólica como diastólica tiene que estar por lo que son 130/90. En este caso, si una persona no posee, en este caso, estos valores, no es una hipertensión arterial. Además, para, en este caso, calificar o diagnosticar una hipertensión arterial, se tiene que hacer la toma de la presión, en este caso en ayunas del paciente, en dos situaciones o en dos ocasiones de 2 días diferentes. Por ejemplo, si tú le tomas la presión a un paciente el lunes y te sale 133 sistólica, por ejemplo, le tienes que tomar la presión arterial, digamos, el día martes, igual en ayuno, y si te sale, digamos, 140, ahí ya se puede decir que la persona posee una hipertensión arterial. Sin embargo, con una sola toma, no se puede diagnosticar esta enfermedad. Tampoco puede ser en este caso si es en el mismo día, porque hay diferentes factores que pueden alterar este aumento de la presión. En ese caso, con lo que respecta a los propios factores de riesgo, podrían ser personas de edad avanzada, también podría ser la propia obesidad o cualquier enfermedad o patología donde se encuentre en un estado de inflamación crónica, ¿ya? Ya sea diabetes, ya sea la propia edad avanzada. Esto principalmente por el concepto de la inflamating, ¿ya? Es básicamente un estado de inflamación crónica por la propia senescencia celular que posee las personas de edad avanzada, ¿ya? Inflammation. Diabetes, también persona que consume tabaco o que fuma cigarros. eh, en este caso también podría ser eh, la obesidad como tal y demás. Donde tenemos esta desregulación de lo que es mecanismos que disminuyen la presión arterial y el aumento de lo que son mecanismos que aumentan la presión arterial, como ya sea mecanismos como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, también el aumento de la propia volemia y demás, ¿ya? Y con lo que respecta a disminución de la presión arterial, la disminución de lo que serían los péptidos natriuréticos auriculares, por ejemplo, eh, disminución de lo que es el propio óxido nítrico y demás. Básicamente, esos podrían ser posibles causas para lo que sería
la propia hipertensión, una desregulación de lo que son factores tanto factores que aumenten la propia presión arterial y factores que la disminuyan, ¿ya? Ahora pasando con lo que es la propia arteriosclerosis. En este caso es el propio endurecimiento, engrosamiento y pérdida de la elasticidad de las arterias. En este caso, los vasos sanguíneos que transportan la sangre rica de oxígeno hacia lo que son los diferentes tejidos del cuerpo. En este caso, la propia arteriosclerosis es un conjunto de diferentes enfermedades donde comparten en común este endurecimiento, engrosamiento y pérdida de la propia elasticidad. Esto principalmente en lo que respecta a las personas de mayor edad, ¿ya? Básicamente como hay un dato curioso, ¿no? Y según el Robbins, los cuatro tipos más importantes que tenemos de aterosclerosis, tenemos la arterioloesclerosis, la esclerosis de la media de Monkerberg, la hiperplasia fibromuscular de la íntima y la aterosclerosis, que esta es la más conocida entre estas cuatro. En este caso, dándoles un poquito más información, a ver, este es uno, 2, 3 y 4. Este es uno, esta es 2, este es 3 y este es 4. En este caso, dándoles un poco más información de la arteriolosclerosis, es aquella enfermedad que afecta principalmente lo que son las propias arterias pequeñas y las propias arteriolas, causando diferentes daños como la propia lesión isquémica, como se puede ver aquí. Aquí básicamente este capilar tiene que tener una sola capa de células endoteliales. Sin embargo, aquí se puede ver mucho más endurecido o mucho más, más grueso, ¿no? Esta propia capa que posee. Con lo que respecta a la esclerosis de la media de Monkerberg, básicamente se caracteriza por contenido calcificante de las propias paredes medias de las arterias musculares. En este caso, no se puede ver correctamente, pero básicamente es diferente contenido calcificado, ya sea por contenidos de LDL y demás, en lo que son las arterias musculares, ¿ya? Normalmente afecta a lo que son personas mayores de los 50 años y demás, por ende es una enfermedad crónica. Con lo que respecta a la hiperplasia fibromuscular de la íntima, en este caso afecta también a lo que son mayormente las arteriolas, provocando en este caso estados de proinflamación y por ende también puede ser causado por lo que son tanto estrés endógeno como estrés exógeno. Con lo que me refiero a estrés exógeno sería básicamente lesiones mecánicas como en diferentes cirugías, ya sea por endoprótesis vasculares o por lo que son propias angioplastías con balón, que básicamente el cuerpo lo detecta como un cuerpo extraño y secreta diferentes citoquinas proinflamatorias, que al fin y al cabo se acaban almacenando en lo que es esta propia túnica media de la arteria muscular. Y la propia aterosclerosis es básicamente la formación de una placa ateromatosa en lo que es la túnica íntima por debajo del endotelio vascular. Básicamente conformado por lo que son diferentes células conocidas como células espumosas y con diferente contenido necrótico, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos, o se va entendiendo todo? ¿Todo claro? Asma. ¿Dónde asma? Disculpa. Es que recién veo el mensaje. ¿Asma? Mm, ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O se está entendiendo? Mm, Si no, ya para pasar a la propia patogenia de aterosclerosis, en este caso tiene que haber principalmente un daño a nivel endotelial,
En este caso, cuando se da este daño a nivel del propio endotelio, se daría la migración de lo que son estos monocitos hacia lo que es la propia íntima. Principalmente es cuando hay un gran contenido de LDL o estos lípidos de baja densidad que se acaban infiltrando hacia lo que es este propio daño endotelial. Es decir, cuando hay un daño, ya sea por factores ambientales, ya sea como el tabaco, diferentes especies reactivas de oxígeno, virus, también puede ser la propia hipertensión y demás, puede acarrear que este contenido, este propio LDL que se encuentra circulando a nivel sérico, se acabe incrustando o en todo caso acabe migrando hacia lo que es este propio daño, causando un estado de inflamación, donde en este caso los propios monocitos van a migrar hacia lo que es hacia el propio endotelio. Y cuando el monocito migra hacia lo que es el propio endotelio, pasando hacia lo que es la propia íntima y demás, se diferencia con un macrófago. Este macrófago va a detectar a lo que es estos contenidos, estos almacenes de LDL, y lo va a intentar fagocitar. En este caso, lo va a engullir en pocas palabras y va a activar lo que son especies reactivas de oxígeno. En este caso ya sea óxido nítrico y demás. Y en este caso, como el propio macrófago no va a poder fagocitar el LDL, se va a quedar ahí estático o almacenado, donde este conjunto de lo que es LDL más los macrófagos van a conformar lo que son las células espumosas. ¿Ya, chicos? Células espumosas, como se puede ver aquí. En este caso, estas células espumosas van a aumentar la propia inflamación, van a provocar que los monocitos sigan migrando, pero en este caso, como estas células, estos propios macrófagos o células espumosas no pueden eliminar a lo que es este LDL, van a proceder hacia lo que es la propia vía de la muerte o la propia o la propia necrosis, ¿ya? Esto principalmente porque no pueden, en este caso, provocar la eliminación de este LDL. Como se da esta necrosis, hay aumento o hay contenido inflamatorio a nivel del subendotelio, ¿ya? Si aquí está el propio endotelio y todo ocurre a nivel del subendotelio, a nivel de esta capa se da la propia patogenia de la aterosclerosis. Es decir, que hay tanto contenido de células espumosas, hay contenido proinflamatorio, hay contenido de LDL y aparte se da la migración de las células musculares lisas. Esto principalmente por diferentes factores de crecimiento, ¿ya? Y cuando se da este conjunto, ya sea de células espumosas con células musculares lisas, con contenido de LDL y también por diferentes citoquinas proinflamatorias, se da la formación de esta propia placa ateromatosa, como se puede ver aquí. Tenemos tanto factores de riesgo modificables como no modificables. Con lo que respecta a los no modificables, tenemos anomalías genéticas, antecedentes familiares, aumento de la edad y el sexo masculino. Y a los modificables tenemos la propia hipertensión, el consumo de cigarros, la diabetes, estados inflamatorios y la hiperlipidemia, ¿ya? Básicamente, esta formación de la placa ateromatosa va a provocar estados proinflamatorios y además puede disminuir el lumen del calibre de los vasos sanguíneos, como se puede ver aquí, provocando que el propio flujo sanguíneo sea turbulento y pueda dañar a más partes o más arterias del propio cuerpo. Porque al fin y al cabo, si el flujo sanguíneo es turbulento, puede provocar estados protrombóticos o daño endotelial. Y si hay daño endotelial, puede producirse de nuevo lo que es esta formación de la placa ateromatosa en otra parte y así continuar de forma sistémica, ¿ya? Hasta ahorita, chicos, ¿se entendió todo o tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Normal si encienden su micro, ¿ya? Así se responde antes la duda. Mm, a ver, me parece que no. Ahora pasando con lo que son las propias valvulopatías, en este caso son un conjunto
dándoles una pequeña definición, son un conjunto de enfermedades que afectan a lo que es el propio funcionamiento normal de las válvulas del corazón. En este caso poseemos cuatro válvulas en el propio corazón: la válvula tricúspide, que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho; la válvula mitral, que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo; la válvula pulmonar, que separa tanto lo que es el propio ventrículo derecho de la arteria pulmonar; y la válvula aórtica, que separa la arteria aorta del ventrículo izquierdo. En este caso se puede ver desde un enfoque más realista, donde tenemos la propia válvula pulmonar, la válvula aórtica, también tenemos en este caso la válvula mitral y la válvula tricúspide, ¿ya? Básicamente. Y en lo que respecta a las propias valvulopatías, se pueden clasificar en dos tipos principalmente: de tipo estenosis y de tipo insuficiencia. ¿Alguno de ustedes, chicos, sabe la diferencia entre estenosis e insuficiencia? ¿Alguno? Ya. Con lo que respecta a la estenosis, básicamente es el defecto de la apertura de la válvula, es decir, que ésta no se va a poder abrir completamente. Y con lo que respecta a la propia insuficiencia, es el defecto del cierre de las válvulas. En este caso, la estenosis, defecto de la apertura, y la insuficiencia, defecto de cierre, básicamente. Como se puede ver en estas dos imágenes, aquí tenemos una estenosis y aquí tenemos una insuficiencia, ¿ya? Aquí el texto está mal, pero básicamente es eso. Aquí tenemos la válvula cerrada, y aquí cuando se intenta abrir, y aquí cuando se intenta cerrar. No sé si me estoy dejando entender, chicos, o alguna pregunta. Igual, la propia, tanto estenosis como insuficiencia, puede afectar a las cuatro válvulas del propio corazón. En ese caso, a ver, ¿alguna pregunta? No. Bien. A ver, por ejemplo, acá. Imaginemos que tenemos una estenosis de la válvula aorta. ¿Cómo creen que funcionaría el cuerpo en ese estado? Si hay una estenosis a nivel de la propia válvula aorta, va a haber en todo caso mayor aumento de la presión a nivel del ventrículo izquierdo, ¿sí o no? Porque la sangre no va a poder eyectarse completamente o no se va a poder eyectar de forma normal. Por ende, va a haber un aumento de la presión del ventrículo izquierdo. Como va a haber este aumento de la presión del ventrículo izquierdo, va a producir un cambio en lo que es el propio corazón. En este caso, el ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar. Básicamente se va a hipertrofiar porque va a intentar contraerse con mayor fuerza para que más contenido sanguíneo o más flujo sanguíneo vaya a través de lo que es el propio callado de la aorta y se vaya a la circulación sistémica. En este caso, en la estenosis eh, aórtica, va a haber esta hipertrofia del ventrículo izquierdo y va a haber este aumento de la presión a nivel de este ventrículo. Además que como hay disminución de lo que es el pasaje o el flujo sanguíneo, va a haber disminución del gasto cardíaco y va a haber la disminución de la fracción de eyección, ¿ya? En este caso, como va a haber después esta propia hipertrofia, imaginemos en este caso que tenemos aquí un miocardiocito normal y un miocardiocito más grande y un miocardiocito hipertrofiado. En este caso, a este miocardiocito le llega este aporte de oxígeno y al otro le llega el mismo aporte de oxígeno. Este aporte de sangre es suficiente para que este miocardiocito normal funcione correctamente. Sin embargo, cuando ya está hipertrofiado, este aporte sanguíneo no le va a ser suficiente. Es decir, este feedback negativo que tiene el cuerpo, esta propia hipertrofia ventricular izquierda específicamente, va a funcionar hasta cierto tiempo. Esta propia hipertrofia va a llegar a un momento donde el aporte de sangre, el aporte sanguíneo no va a ser suficiente porque tanto el aporte de oxígeno como de nutrientes no van a cubrir sus demandas metabólicas. Por ende, van a producir un estado de isquemia y posteriormente la necrosis. Es decir, que al comienzo puede haber un engrosamiento
o una hipertrofia de este ventrículo. Sin embargo, después con el paso de los meses, años o incluso antes, este propio miocardiocito por una disminución o un flujo de oxígeno y de nutrientes no suficientes van a producir esto de isquemia y de necrosis. Por ende, esta propia hipertrofia se va a dilatar. Si el ventrículo está demasiado grande, está demasiado hipertrofiado, después de esta necrosis se va a hacer súper delgado, produciendo en este caso una insuficiencia, ¿ya? Ya que el corazón ya no va a poder contraerse ni con la mitad de fuerza que tenía y por ende la presión va a seguir aumentando y aumentando, produciendo que el flujo sanguíneo también pueda aumentar en lo que es la propia arteria, la propia aurícula izquierda, y se aumenta en lo que es la aurícula izquierda, en ese caso, a ver de otro color, se aumenta en lo que es la propia aurícula izquierda, la sangre puede volver como un reflujo hacia lo que son las propias venas pulmonares. Si la sangre vuelve como un reflujo hacia lo que son las venas pulmonares, en este caso puede haber a nivel de los pulmones un edema. Y se estarán preguntando por qué un edema. Porque si hay aumento de lo que es el flujo sanguíneo a nivel del pulmón, hay aumento de lo que es la propia presión hidrostática. Si hay aumento de la presión hidrostática, va a producirse este edema, específicamente un trasudado. Por ende, una persona que tiene esta estenosis aórtica puede poseer, en este caso, disnea. Disnea por el edema a nivel pulmonar, porque este propio contenido, em, este propio edema va a dificultar en todo caso el intercambio de oxígeno. Por ende, hay disnea. Como hay la disminución del gasto cardíaco, hay menos flujo sanguíneo hacia lo que son las diferentes partes del cuerpo y puede causar en todo caso angina de pecho. ¿Por qué angina? Porque al fin y al cabo la sangre que sale de la propia aorta también se dirige hacia lo que son las propias arterias coronarias. Si hay la disminución del flujo sanguíneo en las arterias coronarias, la persona va a tener este dolor de pecho o esta propia angina de pecho. Y aparte, como hay esta disminución del flujo sanguíneo de forma sistémica, va a haber menos flujo sanguíneo a nivel cerebral. Por ende, puede provocar síncopes o pequeños desmayos. Aquí tenemos una pequeña triada de lo que es la estenosis aórtica. Tenemos lo que es la disnea de esfuerzo, la propia angina de pecho y el propio síncope. ¿Ya? Básicamente así funcionaría un ejemplo de lo que sería una valvulopatía, específicamente la propia estenosis aórtica. Con lo que respecta a las otras, básicamente funciona similar. A ver, les voy a dar un ejemplo de lo que es una insuficiencia. Por ejemplo, una insuficiencia mitral. Imaginemos que esta propia válvula no puede, en todo caso, cerrarse completamente. Por ende, cuando la sangre viene de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, la sangre también puede provocar un reflujo. Como este reflujo va a aumentar también la presión a nivel de lo que es la aurícula izquierda, puede provocar también este reflujo a nivel de las propias venas pulmonares y causar edema, entre más complicaciones respiratorias, ¿ya? Básicamente, así funcionaría lo que son estas propias valvulopatías. Y la causa principal de lo que son las propias valvulopatías en lo que respecta al Perú es la propia fiebre reumática, ¿ya? La fiebre reumática es la principal causa, o sí, bueno, la principal causa de lo que son estas valvulopatías a nivel peruano de forma crónica, ¿ya? De forma crónica, esta fiebre reumática causa estas valvulopatías, básicamente en todas, básicamente. Y de forma aguda tendríamos diferentes infecciones, ¿no? Como lo que sería la propia endocarditis infecciosa o diferentes traumatismos, ¿ya? Y al fin y al cabo, estas propias valvulopatías normalmente suelen afectar a lo que son personas adultas o adultos de edad avanzada. ¿Hasta ahí se entendió todo, chicos? ¿O alguna pregunta? ¿Todo claro? Hola, un favorcito, ¿tú crees que me puedas explicar un poquito más lo de estenosis? ¿Solamente lo de estenosis?
Sí, 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 mira. En lo que respecta a la estenosis, es básicamente el efecto de la apertura de las válvulas. El corazón tiene dos momentos, una sístole y una diástole. En la sístole, por ejemplo, la válvula aórtica tiene que abrirse para que la sangre se pueda ser expulsada de lo que es la circulación sistémica. En este caso, si la válvula aórtica no se abre completamente o se abre un poquito, va a tener en este caso una estenosis. La estenosis es el propio defecto de la apertura de las válvulas. Si las válvulas no se abren completamente, es una estenosis. Por ejemplo, im- imagínate que, digamos, en este ejemplo de aquí, que la válvula aórtica no se abra completamente. Si no se abre completamente, digamos que es esta, si no se abre completamente, la sangre no va a pasar por completo por lo que es este callado de la aorta. Digamos, si normalmente pasa 70 mililitros de sangre, cuando las válvulas se abren de forma normal, si hay una estenosis o hay este endurecimiento de las propias válvulas, en todo caso, de lo que son 70, digamos que pasen 30 mililitros de sangre. Hay una gran diferencia del aporte sanguíneo, ¿sí o no? Esto principalmente por la propia estenosis. Estas válvulas van a estar en todo caso engrosadas o calcificadas. Por ende, el propio corazón va a necesitar una mayor contracción para intentar vencer lo que es esta propia fuerza o esta propia válvula calcificada. No sé si me estoy dejando entender hasta ahí o ya lo tienes un poquito más Sí, claro. sí, sí, lo tengo claro, pero quiero que un poquito más adelante en la remodelación del ventrículo ¿Ya? izquierdo, eso quiero que me expongas. Ya, en este caso, si las válvulas están engrosadas y no se abren completamente y el flujo sanguíneo es disminuido, el corazón va a intentar por feedback negativo o por un reflejo fisiológico contraerse con más fuerza para vencer esta apertura de las válvulas. Por ende, el propio ventrículo se va a hipertrofiar. Si el ventrículo se hace mucho más grueso, va a tener mayor fuerza para pasar esa propia estenosis valvular. Por ende, como se hace más las fibras musculares, estos miocardiocitos se hacen más engrosados, va a tener mayor fuerza y por ende puede por un tiempo aumentar el flujo sanguíneo del cuerpo. Sin embargo, estos miocardiocitos, su aporte sanguíneo va a ser el mismo. Digamos que este es un miocardiocito normal, le llega este aporte de sangre. La sangre posee tanto oxígeno como nutrientes para satisfacer las necesidades metabólicas de lo que son los tejidos. Cuando este miocardiocito esté hipertrofiado, este aporte tanto de oxígeno y de nutrientes que poseía antes no va a ser suficiente para que se dé una correcta contracción. Por ende, va a llegar un punto en que este miocardiocito, al no poder sostener sus demandas metabólicas por un estrés metabólico, va a poseer un estado de isquemia y por ende va a seguir a la necrosis. Es decir, que después de que se dé este feedback negativo, este cambio fisiológico que tiene el cuerpo frente a esta estenosis aórtica, va a llegar que esta propia hipertrofia se va a hacer más delgada por la necrosis. Como hay necrosis, hay contenido fibrótico y demás, y por ende se va a hacer más delgado, se va a hacer más, se va a dilatar básicamente este ventrículo. Y como se dilata y básicamente hay contenido fibrótico, los propios fibroblastos, como ya conocerás, no tienen la capacidad de contracción, ya que no poseen estos sarcómeros que poseen los miocardiocitos. Y como no poseen sarcómeros y aparte es mucho más dilatado, el propio corazón ya no va a poder contraerse correctamente. Y si de por sí ya posee esta propia estenosis, puede llegar a lo que es un estado de muerte o de insuficiencia cardíaca. Ahí ya se entendió un poquito mejor. Perfecto, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos, o está todo claro? ¿Todo claro, chicos? Si no, para pasar a las conclusiones, en este caso,
tenemos que el flujo sanguíneo adecuado es vital para la salud en general, donde su alteración puede tener graves consecuencias como diferentes enfermedades cardíacas crónicas, es decir, la propia hipertensión, por ejemplo. La hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular significativo que afecta a millones de personas en todo el mundo. Es una enfermedad crónica silente, por ejemplo, principalmente porque sus propias manifestaciones clínicas eh, suelen aparecer en estadios finales. Como dato aparte, las valvulopatías, enfermedades que afectan a lo que son las válvulas del corazón, son un problema de salud pública importante que puede afectar a lo que son los adultos mayores, ya que es una enfermedad crónica principalmente. Por eso es que a lo que son los adultos mayores, en este caso de 50 años para arriba, suele ser más frecuente estas valvulopatías. Y la propia aterosclerosis es una enfermedad progresiva que se caracteriza por la acumulación de una placa ateromatosa en lo que son las paredes arteriales, específicamente en el subendotelio, ¿ya? Ahora, pasando a lo que es un pequeño resumen de la formación de la placa ateromatosa, los monocitos, su migración a lo que son los macrófagos y su diferenciación. En este caso se da el propio intento de fagocitosis de los macrófagos, se da la producción de lo que es estas células espumosas. Como no se puede en todo caso eliminar, se da la propia muerte celular, hay contenido necrótico, citoquinas proinflamatorias, hay migración de lo que son fibras musculares lisas y demás, ¿no? Básicamente es un estado inflamatorio a nivel sistémico del cuerpo, donde principalmente esta placa ateromatosa suele estar afectando lo que son las arterias, en primer lugar de la propia aorta, específicamente la aorta abdominal. En segundo lugar, lo que es la propia arteria descendente anterior que se encuentra en el corazón. En tercer lugar, lo que sería la propia aorta torácica. En cuarto lugar, ya podría ser en todo caso el callo de la aorta o quizás otras arterias, ¿no? Donde hay gran contenido de estos lípidos. Y finalmente las referencias, ¿ya? En este caso, chicos, igual si tienen alguna duda, pregunta, me la hacen saber normal. Les pasaré en este caso un pequeño quizzes para que puedan practicar en todo caso. A ver, un toque en lo que se los envío y ya, pues, ¿no? Básicamente eso sería toda la clase. ¿Tienen alguna duda de pregunta antes de que termine? ¿O está todo claro? ¿No? Ya. Igual les envío el quizzes ya de forma sincrónica para que lo puedan hacer en cualquier momento o viendo la grabación. Y eso sería todo. ¿Ya? Así que, chao chicos, suerte en su semana y éxito, ¿sí? Muchas gracias.